A finales de 1967, el comandante supremo del MACV, William Westmoreland, declaraba en televisión nacional que la luz al final del túnel se estaba alcanzando. Westmoreland anunció que el enemigo vietnamita estaba llegando a un punto en el cual sus bajas eran tan elevadas que su capacidad de refuerzos comenzaba a menguar drásticamente gracias a la estrategia de búsqueda y destrucción. Sin embargo, estas optimistas afirmaciones caerían en saco roto cuando semanas más tarde el Vietcong, apoyado por el ejército de Vietnam del Norte, lanzara la mayor ofensiva de la guerra hasta ese momento. La ofensiva del Tet, un ataque tan audaz y osado que durante días puso en jaque importantes ciudades como Saigón, Hue o Da Nang, consideradas hasta ese momento como zonas seguras. El Vietcong y el EVN comenzaron a planificar la ofensiva del Tet con casi un año de antelación. El objetivo era atacar todas las ciudades principales y los puntos estratégicos de Vietnam del Sur para iniciar un levantamiento popular que derrocara al gobierno survietnamita. Además, algunos de los ambiciosos objetivos de este ataque contemplaban acabar con 200.000 soldados del ARVN y a 150.000 soldados estadounidenses. Obviamente, en el Politburo de Hanoi estallaron feroces discusiones ante este osado y arriesgado plan. Le Xuan, secretario del Partido Comunista de Vietnam del Norte, afirmaba que había llegado la hora de dar un golpe contundente a los estadounidenses y sus marionetas del sur. Ho Chi Minh, por su parte, deseaba seguir manteniendo el conflicto al nivel de guerra de guerrillas e ir abriendo negociaciones de paz. La cautela de Ho se puede explicar por el temor a sufrir una grave derrota que debilitara la posición relativamente favorable que los comunistas habían alcanzado. Finalmente, Le Xuan, apoyado por el diplomático Le Duc Tho y el general Chi Tan, se impusieron a Ho y al general Yap. De inmediato se comenzó a enviar ingentes cantidades de armamento chino y soviético a las fuerzas comunistas desplegadas cerca de la zona desmilitarizada y a través de la ruta Ho Chi Minh. Mientras tanto, el Vietcong y el EVN aumentaron sus ataques en la zona desmilitarizada, con la intención de engañar a los estadounidenses y obligarlos a desviar refuerzos a aquella zona. La estrategia funcionó a medias. Los grandes movimientos de tropas y pertrechos no pasaron inadvertidos. El general de inteligencia Fred Wyan sospechó que los comunistas planeaban también algo grande contra Saigón, por lo cual retuvo en la ciudad y afueras a más de 20 batallones de infantería, lo que a posterior salvó Saigón de ser completamente tomada. A las primeras horas del día 31 de enero de 1968, más de 86.000 soldados del EVN y del Vietcong atacaron 36 de las 44 capitales provinciales de Vietnam del Sur, decenas de bases militares estadounidenses y del ARVN, y las 6 ciudades más importantes del país, incluidas Hue, Da Nang y Saigón. Narrar todos los combates y batallas de la ofensiva del Tet sería casi imposible, así que nos vamos a centrar en las dos batallas más relevantes. La ciudad de Hue, la antigua capital imperial, sería testigo de uno de los enfrentamientos urbanos más feroces de la historia moderna. La ciudad, dividida en dos por el río Perfume, había sido ocupada por 2 regimientos del Vietcong apoyados por 3 batallones del EVN. Sin embargo, estos fallaron en 2 cuestiones clave. Fueron duramente rechazados en su asalto a los cuarteles de la primera división de infantería del ARVN, y fracasaron en la toma del complejo de los asesores estadounidenses del MACV. A comienzos de febrero, los asesores del MACV seguían resistiendo mientras los survietnamitas, al escuchar las ejecuciones de civiles perpetradas por el Vietcong, pelearon con más ahínco para poder retomar la ciudad. La llegada de refuerzos se complicó debido a que el enemigo controlaba los puentes de acceso a la Urbe Vieja y a la falsa idea del alto mando estadounidense de que los norvietnamitas habían atacado Hue con solamente 2.000 hombres, cuando esa cifra realmente era 5 veces mayor. Desde la Ciudadela Vieja y la Ciudad Nueva, los marines estadounidenses y tropas del ARVN tuvieron que avanzar casa por casa y calle por calle bajo un intenso fuego enemigo. Para evitar destruir templos, palacios y monumentos históricos, inicialmente se restringió el uso de artillería y bombardeos, lo que hizo el avance aún más lento y costoso,
pero esta orden quedó luego sin efecto, aumentando más la destrucción en Hue. Tras casi un mes de combates, el Arvin y los marines comenzaron a recuperar terreno. La resistencia comunista fue extremadamente tenaz, especialmente dentro de la ciudad imperial, donde los defensores aprovecharon las gruesas murallas y edificios fortificados. Finalmente, el día 24 de febrero de 1968, las fuerzas estadounidenses y survietnamitas recuperaron la ciudad tras expulsar a las últimas unidades norvietnamitas y del Vietcong. Mientras tanto, en Saigón, el objetivo principal del Vietcong y el VN no era necesariamente la toma de la ciudad, sino una serie de golpes en puntos clave como por ejemplo el aeropuerto Tan Son Nhat, la sede del Estado Mayor del Arvin, Radio Saigón y por supuesto el objetivo más importante del ataque, la Embajada de Estados Unidos. Las fuerzas del sur se batieron en duros combates contra sus rivales del norte, mientras que los estadounidenses defendían y sufrían feroces bombardeos en la base aérea de Tan Son Nhat. Pero sin duda la batalla que atrajo toda la atención fue la ocurrida en la embajada, cuando un comando del Vietcong irrumpió en el edificio acribillando a la policía militar y ocupando el lugar. Durante la batalla, decenas de periodistas llegaron al lugar para poder cubrir los intensos enfrentamientos entre los marines, la policía militar, contra el comando del Vietcong. Poco después, elementos del 502 Regimiento Paracaidista fueron llevados al lugar y abatieron a 17 de los 19 atacantes. Los otros 2 fueron entregados a la policía militar. Para el Vietcong y el VN nada estaba saliendo según lo planeado. El Arvin no colapsó. De hecho, opusieron dura resistencia en Hue, Saigón y otras ciudades. Los estadounidenses fueron tomados por sorpresa por el enemigo. Sin embargo, llegaron a reaccionar bastante rápido y gracias a su potencia de fuego enorme y la capacidad de movilidad, pudieron contrarrestar cada ataque enemigo. Y lo más importante, el gran alzamiento que los líderes del norte habían prometido a sus tropas jamás ocurrió. Muchos cuadros del Vietcong y del VN creyeron que cuando la ofensiva diera comienzo, la población del sur, cansada del gobierno, se alzaría en armas y apoyaría a los del norte. El Vietcong y el VN pasaron erróneamente de una guerra de guerrillas a una lucha convencional a nivel de divisiones y regimientos, algo que durante meses los militares estadounidenses estaban buscando, pues pudieron emplear libremente toda su potencia de fuego. Aunque las cifras varían según las fuentes, se estima que el Vietcong y el VN perdieron entre 45.000 y 60.000 combatientes, además de decenas de miles de heridos y capturados. El Vietcong sería el más perjudicado, ya que muchas de sus unidades mejor entrenadas y más veteranas quedaron prácticamente destruidas durante los intensos combates en ciudades como Hue y Saigón. Las consecuencias para las fuerzas comunistas fueron profundas. El Vietcong nunca volvió a recuperar la capacidad militar que había tenido antes de 1968, y desde ese momento el peso de la guerra recayó cada vez más sobre el ejército de Vietnam del Norte, que pasó a liderar las grandes ofensivas convencionales hasta el final del conflicto. Aunque Estados Unidos obtuvo una clara victoria militar durante la ofensiva del Tet, las consecuencias políticas y estratégicas fueron muy negativas. La ofensiva sorprendió a la opinión pública estadounidense, que durante meses había escuchado a sus líderes asegurar que la guerra estaba bajo control y que la victoria estaba cerca. Ver ataques simultáneos en más de un centenar de ciudades de Vietnam del Sur, incluida la embajada estadounidense en Saigón, destruyó la confianza de millones de ciudadanos en el gobierno. A partir de ese momento, el apoyo popular a la guerra cayó de forma acelerada y crecieron las manifestaciones contra el conflicto en todo el país. En términos militares, Estados Unidos demostró que podía derrotar al ejército de Vietnam del Norte y al Vietcong en el campo de batalla. Sin embargo, la ofensiva del Tet evidenció que ganar grandes combates no era suficiente para ganar la guerra. A partir de 1968, el objetivo estadounidense dejó de ser derrotar completamente al enemigo y pasó cada vez más por encontrar una salida política al conflicto, un proceso que culminaría con la retirada gradual de las tropas y los acuerdos de paz de París de 1973. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias, así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees.
Nos vemos en un próximo video.